presidenta de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile. Así que buenas noches, Carmen. Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias, buenas noches a todas y a todos los radioescuchas. Perfecto, bueno, primero agradecerte por supuesto por la atención, por la amabilidad de poder atendernos y bueno, en realidad en principio queremos saber cómo está la situación en este momento. Bueno, en este momento hay una situación muy especial, hay muchísima emoción hoy día, por primera vez en mucho tiempo, y pareciera que fuera la primera vez, una manifestación pero multitudinaria. Solamente en Santiago las cifras oficiales dicen que habían más de 1 millón de personas en la calle, cifras oficiales, por lo tanto podría ser perfectamente que fuera el doble. Si consideramos que en Santiago de Chile viven 7 millones de personas, estamos hablando de un número increíble de personas. Pero esto no solo está en Santiago de Chile, sino que está en todas las regiones del país, en todos los pueblos, en todos los lugares. Sí. Ha habido manifestaciones de protesta pacífica, buscando que se escuchen las demandas por tantos y tantos años manifestadas, pero que nunca antes habían sido escuchadas, ni por los gobiernos de la Concertación, ni por los gobiernos, ni por los dos gobiernos de Piñera. Perfecto. Bueno, ahora nosotros los compañeros estamos siguiendo, con los compañeros de la compañía estamos siguiendo la situación. Acá en Argentina se está viviendo muy de cerca por la preocupación, la situación que está. Además, vemos como la misma política neoliberal que se está aplicando en varios países acá en Sudamérica, ¿no? Bueno, esta es una situación, he conversado con otros colegas del mundo, es una situación que muchos de nosotros habíamos explicado durante años. Uh-huh. El modelo que hay en Chile es un modelo neoliberal extremo que no tiene ninguna equidad, que si bien tiene cifras macroeconómicas muy atrayentes para el que ve de fuera, claro, son cifras económicas que no reflejan el desarrollo para las personas comunes y corrientes, para las trabajadoras, para los trabajadores, para las mujeres especialmente, que son las que se han llevado el mayor peso de este modelo que las ha ignorado, que ha ignorado a las familias, que ha ignorado a las personas de la tercera edad, y que ha establecido un sistema a partir de la Constitución del 80 y del Plan Laboral, específicamente en materia de derecho del trabajo, un sistema que invisibiliza y que sobre todo deja todas las actividades del país en manos del mercado, todas, claro, absolutamente todas, porque aún las que quedan en resguardo traspasadas a empresas privadas. Claro. Bueno, de alguna manera se aplica esta cuestión de que supuestamente ese derrame nunca se produce y no se hace la redistribución de la riqueza como realmente lo venden, ¿no? Y que siempre queda este sistema neoliberal queda en pocas manos. Es que es imposible que en un sistema neoliberal extremo, donde todo funciona de acuerdo a cómo el mercado, la mano invisible que se supone que regula todo, lo regula, pero por otro lado eso no es cierto, porque los grandes... Hola Carmen, ¿estamos? Hola. En estos 40... Hola, hola. Bueno, le explicaba... Hola. Supuesto. ¿Aló? Aló. Sí, se cortó un poquito, pero sabemos que es complicada la comunicación. Estamos justamente hablando antes en el bloque anterior de que se está complicando a muchos compañeros comunicarse. Están bajando las líneas. Sí. Lo hacen a propósito, evidentemente, para también ocultar, ¿no? Están bajando las comunicaciones. Así es, claro. Sí, están bajando las comunicaciones ya desde hace varios días. Por eso, queremos aprovecharte lo más posible, Carmen, antes que se siga cortando o algo. Y queríamos saber la situación de los trabajadores y de las trabajadoras en general y cómo están también el movimiento sindical, el movimiento organizado, ¿no?, de los obreros. Mira, por 2 puntos aparte. La situación de los trabajadores hoy día es de
que todo lo que es el sistema de empresas subcontratistas, la posibilidad cierta de que muchísimos trabajadores queden sin empleo, porque las empresas subcontratistas van a tener como excusa lo que funciona, por ejemplo, en el metro, en los lugares donde han habido saqueos y incendios, en los supermercados, no tienen posibilidad de seguir adelante con los contratos. Esa es una cosa. Por otra parte, como ya llevamos casi 10 días en un sistema irregular, en que ha habido dificultades de tránsito, ya hay empresas que están empezando a despedir por no concurrencia a su trabajo. Pero además hay un tema ahí que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores y una cuestión de fondo también, que yo no sé si ustedes la están viviendo tan violentamente como se ha vivido en los últimos 15 o 20 años, que los sistemas de trabajo en Chile son sistemas absolutamente flexibilizados, con turnos que los trabajadores nunca saben incluso cuándo van a trabajar. Esto de la jornada de 8 horas hace mucho en Chile no existe, porque incluso los que tienen trabajo de lunes a viernes y por lo tanto trabajan a lo que se le suma las horas de transporte, por lo tanto hay una manera de trabajar, que es también lo que de alguna forma se expresa en la protesta. Los trabajadores hoy día están con una carga de trabajo excesiva y con una remuneración que no alcanza para la vida. La mayoría de los trabajadores en Chile gana menos de 550.000 pesos y la mitad gana menos de 400.000 pesos. Para vivir en Chile... ¿En dólares cuánto sería? Se necesitan 600. En dólares son como... los 400 son más o menos $500. El problema es que el costo de la vida en Chile es el mismo costo que hay en Barcelona o en Francia. No es un costo de la vida como es el costo de la vida que tienen otros países en Latinoamérica, y eso de nuevo tiene que ver con el modelo. Todos los servicios básicos, la luz, el agua, el gas, la telefonía, son empresas privadas que han subido sus tarifas en los últimos años hasta en un 100%. El transporte ocupa en un presupuesto de un trabajador hoy día hasta el 40%. Un trabajador que gana el mínimo ocupa el 40% del valor del transporte. Por eso fue tan sensible el subir unos pesos al billete del metro, porque eso hizo estallar no en los trabajadores, sino que en los jóvenes la protesta. Tú me preguntabas también qué pasaba con las organizaciones sindicales. Así es. Bueno, un problema mayúscula que hemos tenido para despertar al trabajador en Chile es precisamente que las organizaciones sindicales, debido al plan laboral y a la política antisindical permanente que han tenido, son sindicatos con una baja tasa de sindicalización. Aun cuando las cifras varían, no existe más sindicalización que el 15%. Y además esa sindicalización está disminuida en fuerza, porque en cada sindicato, porque no hay un sindicato único por empresa, y además la negociación colectiva negocia ni por rama ni por sector de la economía, nada. Entonces la organización sindical ha estado muy debilitada. ¿Se negocia por empresas? Que en este último tiempo ha habido un poco más de participación, y de hecho la esperanza son los jóvenes y las mujeres que se han ido incorporando a los sindicatos, dándole un nuevo aire y una nueva forma de funcionar y
pelear por los derechos de sus compañeros, pero todavía estamos muy lejos de ser un actor social. Perfecto. 15% entonces del trabajo registrado, obviamente. Trabajo no registrado. Hola. No, mira, el trabajo registrado es un poco más, pero los que están sindicalizados no es más que el 15%, y de ese 15%, la mitad no funciona, está en receso. Por lo tanto, el trabajador sindicalizado en Chile es muy poco. Claro, no tienen bases. Bueno, para... ese, entonces... Pero también tiene que ver con la... tiene que... Hola, Carmen. Hola, Carmen. muchos casos con un... ¿Sí? ¿Te estoy aquí? Sí, seguimos. ¿Aló? Por ahí se corta un poquito, pero seguimos. Sí, pero está bien. La empresa además en Chile está con mecanismos de atomización de los trabajadores de distinto tipo, entre ellos lo que llamamos el multiroot. Una misma empresa puede tener 10, 20 y hasta 100 registros en el Servicio de Impuestos Internos diferentes que lo hacen que los trabajadores no se puedan organizar. Porque no hay quórum suficiente. Claro, no tienen contacto. Y los dividen. Pueden trabajar juntos, pero están contratados por empresas supuestamente distintas, lo que no es cierto. Claro. Hubo una reforma legal que es posible que los abogados colaboremos y hagamos que se declare unidad económica, pero es un trámite judicial costoso y lento. Y no todos los trabajadores están pensando en eso, sino que más bien en lo que están pensando, bueno, hasta hoy día espero que cambie esto, en lo que están pensando es cómo resolver las deudas que tienen los trabajadores. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos todos los chilenos es que la mayor cantidad de personas en Chile que tienen o han tenido alguna capacidad de endeudarse, están endeudadas por toda su vida, no tienen ninguna capacidad de pagar. Claro. Lo que ha generado fenómenos de distinto tipo. Hay muchos suicidios, sobre todo los hombres mayores de 40 años. Hay mucha separación de familia por temas económicos y de deuda. Tal cual. Hay mucho abandono de estudios técnicos y universitarios porque no son capaces de seguir pagando, y ustedes supongo que sabrán que en Chile se paga la universidad y los estudios técnicos profesionales, que hay una ley que otorga unas pocas becas, unas pocas gratuidades a algunos niños. Es una píldora, de nuevo, es un remedio que no ataca el fondo del problema, que es que el Estado en Chile se dejó de hacer cargo desde la dictadura de todos los temas que tienen que ver con derechos básicos. Claro. No se hace cargo de la educación, no se hace cargo de la salud, no se hace cargo de las pensiones, no se hace cargo de la vivienda, no se hace cargo de medicamentos y farmacia, no se hace cargo de nada de lo que normalmente en una democracia sana es el Estado, cualquiera sea el sistema que se siga en ese país, es el Estado el que se hace cargo de los derechos, de lo que significa la seguridad social para asegurar la estabilidad de un país. Bueno, en Chile eso no se abandonó, explícitamente se optó en la dictadura por un modelo en que el Estado fuera solamente el que regulaba y el que hacía que se pudieran dar aquellos montos específicos focalizados a la pobreza dura. Claro. Y eso es lo que hasta hoy día tenemos. Por lo tanto, esta explosión de protesta y de reclamo en todos los aspectos es simplemente algo que venía incubándose, preparándose desde hace mucho tiempo. Claro, el hartazgo absoluto. Es una de las preguntas que se hace todo el mundo. Pero ¿cómo no lo vimos venir antes? No. Bueno, porque no escucharon las protestas. Exactamente. En realidad ya venían varias.
había habido mucha protesta de estudiantes respecto de estudiantes universitarios, de los trabajadores del tema en la cuestión salud también, y nosotros, uno porque presta También, atención a esas cuestiones, de las pensiones. exactamente, porque usted tiene el sistema privado como lo tuvimos nosotros, que logramos Claro, en el 2009 exacto. recién que vuelva al Estado, ¿no? Pero pasamos casi 20 años Exacto. con ese sistema, ¿no? Exacto, y bueno, y eso hace que hoy día la mayoría, el 75% de las personas que se jubilen con menos de 200.000 pesos, que es como, no sé, pues $250, sí, más o menos. que $250 que no alcanza para nada. Y un número muy importante, más de la mitad de los pensionados tienen una pensión básica. Claro. De 110.000 pesos. Bueno, y eso es una de las medidas que ofreció Piñera, de aumentar el 20% de esas pensiones, es decir, Miga. de 100.000 pesos a 120.000, lo que la verdad no resuelve nada, es un chiste. Carmen, Gastón te habla, buenas noches. Pero él... ¿Aló? Hola, Carmen, Gastón te habla, buenas ¿Aló? noches. Mirá, sí, Hola, vos recién dijiste que más o menos un trabajador o una persona en Chile necesita 600.000 pesos para vivir dignamente, por lo menos. Exacto. Y nos Para está diciendo, mínimamente. exactamente, nos está diciendo que bueno, un jubilado gana eso, de 120.000 pesos, y Exacto. un trabajador por ahí 400, 500.000, depende. O sea, cómo la gente no va a reaccionar, ¿no? Y va a protestar y va Por supuesto. esa es la realidad. O sea, ya los números de eso Esa lo dicen. es la realidad, No hay que... tenemos una pobreza escondida además. Tal cual, tal cual. Y hace poquito lo vendían como un oasis, ¿no, Carmen? Por supuesto, claro, ¿por qué? Porque también el modelo fue implantado y tuvo un gran éxito cultural y mediático, Claro. que hacía que la gente tratara de aparentar que no tenía problema, porque el expresar que había problema significaba que era un fracasado. Claro. Tal cual. Al que le iba mal era por porque culpa era de él. fracasado, porque no... Problema de él, por supuesto, porque él no era Aplica la suficientemente meritocracia, trabajador. Carmen. Claro, entonces en muchos casos incluso las familias reconocen que se endeudaron para no perder su estatus. Claro. Y bueno, se endeudaron, mantuvieron su estatus por un par de meses y luego vino la realidad y quedaron peor que lo que tenían en un momento. Sí. Lo que ocurre es que... Nosotros decimos se ¿qué pinchó el pasa globo hoy día? acá. Pero claro, ¿qué pasa hoy día? Que para mantener una familia tienen que trabajar todo. Claro. Los pibes, como dice ustedes, apenas tiene capacidad de trabajar, tienen que trabajar. Trabajan las mujeres, trabajan las personas mayores, trabajan todos. Claro. Y se las arreglan para mantener este modelito que parecía tan interesante. Pero resulta que basta que uno de ellos se enferme y como la salud es pagada, como la salud no tiene ningún respaldo sólido del Estado, la familia tiene dos problemas. Por un lado, tiene que resolver el problema de salud y endeudarse, y por otro lado, esa persona que se enferma deja de producir los recursos que hacen que esa familia esté al límite. Hay más gastos y menos ingresos. Sí. Y menos ingresos. Si una persona queda cesante, lo que ocurre en muchos casos con personas mayores de 40 años, también es una debacle, porque si queda alguien cesante después de los 40 años, es muy difícil que encuentre un trabajo que le procure los mismos recursos que tenía, porque si lo despidieron es porque era muy caro para la empresa. Y prefieren despedirlo y contratar a un chico joven que va a estar dispuesto a trabajar por la mitad. Yo te pregunto, más o menos teniendo unos números a mano, como para tener una realidad, una magnitud, obviamente que esto va mucho más allá de los números, porque estamos hablando de dignidad, de derechos humanos básicos, ¿no? Pero por ahí, ¿cuál es la tasa de desocupación que hay ahora en Chile? Mira, la tasa de desocupación oficial está entre el 7 y el 8%. Hay una tasa en la región metropolitana que es un poco más alta, que llega como al 10%. Pero es una tasa de desocupación súper mentirosa, porque un sector... ¿Aló? Sí, te escuchamos, Sí, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Aló? Te escuchamos. Porque un sector muy importante está
lo que nosotros llamamos autoempleados, o está en unas empresas que no son empresas, sino que son trabajadores que fueron desplazados del trabajo dependiente y que tuvieron que buscar una alternativa, y resulta que las empresas se ahorran la mano de obra contratando a supuestas empresas, claro, que luego, cuando pierden el contrato, entre comillas, civil, comercial, con la empresa mandante, no se convierten en cesantes, sino que se convierten en empresas que fracasaron. Claro. Entonces hay un número escondido muy importante de cesantía, así como hay un número muy importante de cesantía de personas que se desaniman de seguir buscando empleo. Claro. Y entonces pasan a la categoría de inactivos. De inactivo. Y no de cesantes. Exactamente. De inactivos. O sea, si ya no buscó más trabajo, quiere decir que no es un trabajador cesante, sino que es un inactivo. Perfecto. Entonces nuestras estadísticas, sobre todo las estadísticas que maneja las autoridades oficiales, son estadísticas que no corresponden a la realidad. En muchos casos uno puede ver personas que han estado largo tiempo sufriendo, además con todo este sistema que las empresas más grandes depredan a los más pequeños, y esos más pequeños depredan a los trabajadores autoempleados, de personas que están meses tratando que les paguen su trabajo. Claro. Porque no hay un sistema que permita que una vez que la persona realiza un trabajo, por ejemplo, la construcción, no se contratan albañiles, sino que se contrata una empresa que tiene además una personalidad jurídica de una sola persona, claro, como una subcontratista que hace el trabajo de albañilería. Pero en realidad es un trabajador, claro, es un trabajador solo, que a lo más lleva a su hijo o a algún pariente que le ayude. Entonces es una realidad muy amplia, y como les decía al principio, estos temas, yo que he viajado, he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en distintos lugares, en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, incluso en Europa, yo lo he planteado desde siempre, pero siempre me miraban con cara así como, quizás ella es muy catastrofista, claro. Es muy desconforme con la realidad. Y me decían, no, Carmen, pero ¿cómo? Si dicen que están bien. Carmen, de aquel lado de la cordillera y de este lado siempre a los laboralistas nos tratan de exagerados o de alarmistas, pero en realidad muchas veces lo que pasa es que no se quieren poner las cosas sobre claro, y en realidad se quiere ocultar bajo la alfombra la precarización, la informalidad y la explotación de los trabajadores y trabajadoras. La explotación, exacto. Y bueno, como uno ve, esta realidad se encuentra con ella en las narices, porque uno recibe en su consulta de abogado o en los sindicatos que uno asesora, recibe las realidades de personas de carne y hueso que lloran su miseria, y además temerosos de demandar, claro, porque no quieren perder la pega. Claro. El abuso, el maltrato en estos últimos tiempos se ha exacerbado. Esto de considerar que se le puede insultar, humillar, hacer actos que atentan contra la dignidad de la persona en público, delante de otros externos, incluso a la empresa, había empezado a alcanzar niveles intolerables. Impresionante. Pero ¿eso por qué? Porque el miedo y el silencio había hecho que la empresa, y sobre todo las malas empresas, estuvieran seguros que no les iba a pasar nada. Y que podían entonces ir corriendo el cerco. Es lo que yo les digo siempre a los sindicatos que asesoro. Si ustedes hacen más pega de la que corresponde, la empresa va a considerar que puede despedir a alguno, porque si lo pueden hacer, ¿para qué va a tener tanta gente? Claro. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con los trabajos de turno, de cuidado de adultos mayores o cuidado de menores. Si no llega alguien a trabajar en la noche y en vez de 5 hay 3, y los 3 sacan la pega de los 5, por supuesto que el empresario dice, listo, necesito 3. ¿Para qué necesito 5? Claro. Necesito solo 3. Y claro, hay ahí un juego difícil, porque la gente dice, pero que si no hago la pega, si no hago lo que me obligan a hacer, voy a perder mi trabajo, y si pierdo mi trabajo, mi familia cae en la miseria absoluta. Y eso es tan entendible, es tan humano, pero bueno, yo espero que con este impulso
Sí. se abra algún camino, pero debo confesar creo que por ahí, que Carmen, todavía no sabemos qué va a pasar. Carmen, creo que por ahí evidentemente lo que hay que lograr y lo que ojalá sea esto sea un quiebre de una batalla cultural, ¿no? De un cambio cultural, porque evidentemente hace la idiosincrasia a la identidad, al ser de la persona y de la dignidad de las personas, y dejar de tener el miedo de romper con el silencio, que es cómplice, que nosotros, gracias a Dios, tuvimos otra historia y dijimos el nunca más por ahí cuando se volvió la democracia, y ahí fue un quiebre. Después tuvimos otras cuestiones que podemos seguir discutiéndolo, pero realmente esas cuestiones por ahí le pudimos saldar, que cosa que Chile, Brasil y otros pueblos hermanos no pudieron hacerlo, ¿no? Y esas son las consecuencias, ¿no? Exacto. Así es una consecuencia que vamos a sufrir por mucho tiempo. Se tomen las medidas que se tomen, la miseria, la pobreza, el abandono, el cómo recuperar la dignidad de miles y millones, yo creo, de personas que dejaron de trabajar y que están viviendo en unas condiciones indignas, absolutamente, que no tienen nada que ver con este modelo exitoso, con tanto edificio, con tanta carretera, con tanto metro de última generación. Gastón. Un modelo para pocos, Carmen, digo. Un modelo para pocos. Un modelo para pocos, por supuesto. Un modelo que le da grandes beneficios y privilegios a un sector muy pequeño a costa de el maltrato y de la explotación en los términos más tradicionales de la revolución industrial de la mayoría. Es como reconocer que todo este avance supuesto que habíamos tenido no era cierto, y a mí lo que más me da esperanza es que la gente hoy día en la calle diga, sí, lo que pasa es que yo no tengo capacidad de pagar la luz, pagar el agua, estoy endeudada, no sé qué hacer. Bueno, por otro lado, uno como abogado siempre está recibiendo consultas, ¿qué hago? Estoy endeudado, me van a embargar la casa, me van a expulsar de la casa. Todo eso le pasa hoy día a la gente. Vos sabés que estaba recordando mientras vos hablabas, dos cosas. Primero, que justamente estoy leyendo nuevamente las venas abiertas de Latinoamérica de Galeano, y parece los 5 siglos y ya los 6 siglos exactamente iguales, y seguimos profundizando y nos siguen sacando todo, y seguimos siendo realmente el supermercado, algunos dicen, del mundo, pero nos sacan todo y no nos dejan nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me estaba acordando de Alan Supiot, que lo tenés muy en claro, los laboristas lo conocemos muy bien, este doctrinario europeo, que por ahí nosotros, por ahí exageradamente decía en su momento, hacía la comparación con el contrato laboral libre en su momento del siglo XIX, que parece muy parecido a lo que está pasando hoy en Chile, decía idéntico. Que por ahí con la esclavitud se estaba mejor, o sea, exagerando, ¿no? Por supuesto, no vamos a estar a favor de la esclavitud, pero con la esclavitud el dueño se aseguraba de la manutención de la persona y de la vida y de su familia, para que no se le muriera. Y exactamente, porque era una cosa propia, y en cambio en la libre contratación ya no es una cuestión que le preocupa al empresario, al empleador, al capitalista, al dueño de la factoría de producción. Entonces, sí, bueno, si le pase lo que le pase, si no tiene salud, no tiene educación, no le interesa, ¿no? No es su problema. Exactamente, entonces... Porque además tiene otro que lo va a reemplazar. Exactamente. Y que no le va a costar nada, porque ni siquiera lo va a tener que comprar. Tal cual. Está ahí, la puerta de la empresa, esperando a ver si le dan la oportunidad de trabajar. El famoso ejército de desocupados, ¿no? El ejército de reserva que decía Marx, ¿no? Así es, el ejército de reserva. Y en Chile, déjenme decirle que hay un adicional. Tenemos un ejército de reserva de chicos profesionales, que sus familias se endeudaron, que ellos mismos están endeudados por toda la vida, para ser y que no están encontrando trabajo en las áreas que trabajaron, y resulta que están teniendo sueldos miserables, igual que los que fueron que no pudieron estudiar, lo que genera una gran distorsión. Claro, porque eso es ocupación de sobrecalificados, ¿no? Ocupación de sobrecalificados, pero además enseña a los que no estudiaron que
el que estudió es un tonto, porque estudió y gana lo mismo que el que no estudió. Por lo tanto, ¿para qué va a estudiar? Así que el discurso propio del capitalista, el discurso propio del capitalista de la meritocracia se cae a pedazos también. También se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Ahora, no se cae a pedazos en la élite. Porque en la élite, por supuesto, siguen teniendo mayor preparación, siguen teniendo acceso a educación, incluso fuera del país, pagada por el Estado, que es lo más gracioso, y son los mismos que han tenido la oportunidad. Si uno revisa quiénes son los que han salido fuera, hay unos pocos hijos de obreros, pocos, la mayoría son hijos de políticos, que salieron afuera porque tuvieron la oportunidad de tener mejores redes para optar a las becas que otorga el Estado, y luego llegan a ser los que dirigen el país y mantener el status quo, los que dirigen las empresas. Entonces todo eso es lo que hoy día se expresa. La verdad que el cuadro es tremendo lo que nos estás contando, Carmen. Yo el año pasado, me acuerdo, nos encontramos allá en Mar del Plata en el Congreso de Laboralistas, y escuchando un poco esto, uno decía, increíble, uno siempre está luchando para la conquista de mejores derechos acá en Argentina y la mejora con un sentido de progresividad, ¿no?, de protectorio, de conseguir mejores derechos para todos los trabajadores, pero uno ve allá, la verdad, que la precarización laboral y la explotación es, la verdad que explica la situación que está pasando hoy, pero la verdad que también hace pensar de por qué no explotó también antes, o qué paciencia tuvo el pueblo chileno para con estas medidas, ¿no? Mucha paciencia. Y bueno, lo que no sabemos es cómo termina esto. No sabemos, porque de hecho yo creo que hace un par de días estuvimos a punto de un golpe, pero ese mismo pueblo que explotó no le tuvo miedo a los militares, y se enfrentó a ellos, se ha enfrentado al toque de queda con muchos costos, porque tenemos muchos muertos. Pasemos un poquito a eso, para que sepamos y la gente también se entere, porque eso no llega tampoco a este lado. ¿Qué es lo que cuáles son las resultas también de esta situación, de lo que ya van pasando varios días? Mira, las cifras oficiales de muertos van en una veintena, pero lo que plantean organizaciones de base de derechos humanos es que podría ya pasar los 50, porque hay muchos que no han quedado identificados como parte de los conflictos. Claro, de la represión. Las personas heridas son muchísimas. Hay muchos jóvenes que perdieron sus ojos con perdigones que fueron disparados a la cara por policía. A la cara. Hay varios de los muertos que fueron muertos con balazos a quemarropa, incluso algunos por militares. Y hay un grupo grande de personas que supuestamente, porque todavía no está claro, fallecieron en los saqueos, en incendios. Pero está dudoso porque la persona encargada de hacer las autopsias tuvo la mala idea de sugerir que no necesariamente habían muerto en el incendio, y fue destituida hoy día esa persona. De hecho, han ido apareciendo ya las identificaciones, y hay un chico de 17 años que estaba desaparecido y que había ido a mirar, y hay un señor que tenía Alzheimer y que había desaparecido el día anterior, que también está entre los calcinados en los supuestos incendios de saqueo. Hay muchísimos detenidos, y hay muchísimas acusaciones. Esto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con ya oficialmente, al que estamos siguiendo, también muchas acusaciones de organizaciones de base, que ha habido mucha tortura. Han habido violaciones de mujeres, ha habido abuso que ha consistido en
que se desnuden y hagan ejercicios, sentadillas, jóvenes, hombres, mujeres. Ha habido abuso con las niñas y con los niños, y hay también varios casos de desaparecidos que hasta ahora no podemos decir qué ocurrió, pero ya algunos ya llevan varios días en que no aparecen. Bueno, entonces podemos estamos enfrente de terrorismo de Estado y de delito de lesa humanidad, pero clarísimos. Pero claro, de hecho, antes de ayer, una de las medidas que tomó el gobierno, creo que fue ayer, no, antes de ayer, porque ayer yo estuve atendiendo muchos llamados preguntándome qué hacían. Llamaron a los reservistas a presentarse a los cuarteles. Eso generó un terror en muchas familias, por supuesto, de todos aquellos jóvenes pobres que tuvieron que hacer el servicio militar o que lo hicieron en condición de estudiante y que quedan con la calidad de reservista. Y hoy día ya se relativizó, por eso digo que hace 2 días estábamos, por lo menos los que tenemos en el cuerpo la experiencia de la dictadura, con mucho temor que hubiera un golpe, y hoy día un poco menos porque creo que la reacción que ha tenido la gente, las organizaciones, las mujeres, las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, han hecho que no sea tan fácil un golpe de Estado, así como también el aporte generoso, solidario, cariñoso de muchos lugares en el mundo. Hemos recibido cartas de apoyo prácticamente de todos los colegas que conocemos, que tenemos algún contacto, y se han recibido aportes y declaraciones de comunidades, no solo de chilenos, sino que de otros países, haciendo presente la solidaridad con Chile. Perfecto. Nosotros hoy tenemos una herramienta que es Internet y son los celulares y las filmaciones, que esto cuando pasó el golpe allá por la década de 70 con ustedes, con Pinochet, no había este registro que va bien ahora, esta comunicación inmediata que estamos teniendo ahora. Por eso también nosotros de esta radio comunitaria, Radio Inclusión, y con todos los compañeros, no solamente de este programa Modo Obrero, sino de todos los programas que están en la radio, como en muchos otros medios alternativos que no hegemónicos acá en Argentina, tratamos de difundir esto, tratamos de darle voz a este tipo de reclamo, y también cuenten con nosotros para la información que ustedes vayan brindando y nosotros hacerla viral, y que todo el mundo esté al tanto de lo que está pasando minuto a minuto, para que esta cuestión no quede sin castigo, ¿no? Porque realmente esto no puede volver a ocurrir. Estamos en el siglo XXI y parece que no avanzamos nada, retrocedimos 5 siglos para atrás, es increíble. Así es, retrocedimos 5 siglos. Yo les vuelvo a decir, estoy como con un cruce de emociones de todo tipo, porque el ver el despertar, pero también el ver a toda la clase política con una ineptitud que hace también entender el por qué no se han escuchado las demandas. Claro. Porque hay un acomodarse de las personas que han tomado los liderazgos políticos vergonzoso. Claro. Vergonzoso. Y claro, ellos no han escuchado porque ellos no tienen los problemas que tiene la gente, no viven los problemas que tiene la gente. Hace rato que están en una élite y en un limbo que no tiene nada que ver con el obrero que tiene que ahorrar muchas veces caminando para poder llevar las monedas para que la gente en su casa coma. Qué bárbaro. Bueno, Carmen, no te queremos quitar más tiempo. La verdad que ha sido muy, 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 muy claro y muy contundente la información que nos has dado, y creo que la verdad que nos queda un montón de cosas acá en el tintero nuestro como para ir desarrollando, y también haciendo también un paralelismo con nuestra situación, y también lo que nos querían vender a nosotros el modelo capitalista chileno como una panacea, y que demuestra que es todo lo contrario, y que la desigualdad absoluta, la polarización absoluta de la sociedad, y cómo destruyen tanto, no solamente los derechos que ya estamos hablando de la dignidad, de la vida, de la salud, de la integridad de las personas, porque la verdad que no solamente con estos hechos de terrorismo
terrorismo de Estado que estamos viviendo en este momento, sino con esta violación sistemática que viene hace más, desde el golpe militar de Pinochet, ¿no? Así es. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir y bueno, yo estoy siempre disponible para tratar estos temas o temas más específicos en otro momento. Perfecto, muchísimas gracias, buenas noches y bueno, sigamos la lucha, compañeras y compañeros, que esto, muchas gracias. el pueblo unido jamás será vencido.